en la pantalla. Básicamente, lo que vamos a revisar es la parte teórica de este tema, ya que es importante que manejemos la espirometría a nivel clínico como también práctico, ¿no? Recordando un poco qué es lo que significa el estudio en sí, el nombre, ¿no? Espiro viene de espiros, ¿no? Y metría viene de acción, ¿no? Es decir, vamos a medir los volúmenes que hay en el pulmón, básicamente, ¿no? Eso significa espirometría. ¿Cuándo es que yo tengo que realizar una espirometría? ¿Cómo debo interpretarla, la espirometría? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se va a revisar el día de hoy. Ya, así que prestemos atención, pues para semiología, año, es interna uno, ¿no? Que es la materia de neumología. Así que veamos qué tal. Entonces ya sabemos un poco de los conceptos. Vamos a ver este cuadrito que está en su libro de guide esa parte del sistema respiratorio y táctico y muy importante que lo recalquemos porque esta es la base de la espirometría. Para el estudio de la espirometría tengo dos parámetros. Uno son los volúmenes y otros son las capacidades. Ya, capacidades. Volúmenes y capacidades. Eso es lo que tenemos en este cuadrito de aquí. Si es que hacemos una línea divisoria para modificarlo el cuadro, tenemos en la mitad derecha, tenemos las capacidades y en la mitad izquierda tenemos a los volúmenes. Cambiar el color. Y en la mitad izquierda tenemos a los volúmenes. Ahora, si es que los contabilizamos en cuanto a volúmenes, tenemos 4 volúmenes y en cuanto a capacidades, tenemos 4 también, ¿ya? Entonces, vamos a tener un total de 8 elementos para iniciar el estudio de la espirometría. Capacidades tenemos 8, digo 4, ¿no? En total son 8. Bien, lo primero que se inicia es revisando los volúmenes, ya los volúmenes. Ahí está. Bien. Ahora, ¿por qué puse al lado de mi gráfica? ¿Por qué coloqué un pulmón, un dibujo de un pulmón? Porque a este pulmón lo vamos a segmentar, ya con líneas. Este gráfico en realidad representa los volúmenes de pulmón en su totalidad, ¿ya? Fíjense, está exactamente, bueno, casi exactamente colocado, ¿no? El cuadro, porque lo que yo busco es que entendamos un poco el concepto de cada uno de estos volúmenes. El volumen residual vendría a ser el primer volumen que revisamos al momento de escribir esta gráfica. ¿Por qué? Porque el concepto de volumen residual nos dice que el volumen residual es el volumen de aire que se encuentra en el espacio alveolar de forma pasiva. Pasiva. El volumen residual quiere decir que es todo el volumen de aire, ya de aire, que se encuentra en el espacio alveolar
de forma pasiva. Es decir, que este volumen, que en este caso, si lo contabilizamos, son 1100 ml, ¿ya? 1100 ml. Es la cantidad de volumen que se encuentra en el espacio alveolar de forma pasiva. ¿A qué me refiero con ese término de forma pasiva? Me refiero a que este volumen residual es la cantidad de volumen que se queda en el pulmón de manera inamovible. Inamovible. En este caso, el volumen residual es un volumen que no se mueve, es decir, yo no lo voy a poder expirar, ni tampoco voy a aumentar ese volumen en la inspiración. Es decir, que yo no lo puedo aumentar ni tampoco puedo reducirlo. La única forma de que se movilice este aire que representa el volumen residual es de una manera patológica. Patológica. Por ejemplo, una perforación pulmonar por un trauma. O podemos decir que también podría haber un absceso subfrénico, por ejemplo, ¿no? Del diafragma, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el volumen residual? La cantidad de volumen que está ocupada en el espacio alveolar que le da la forma al pulmón. Ya le da la forma al pulmón, es como el relleno básicamente, ¿no? Entonces ustedes tienen que entender al espacio alveolar como es de hecho un espacio tubular, ¿no? Es un espacio tubular que en este caso el aire contenido en este espacio tubular tiene que haber aire que le dé la forma a este alveolo. ¿Por qué? Porque es un tejido depresible, ¿entienden? Es fibromembranoso y muscular, obviamente, ¿no? Entonces, ese aire, ese volumen residual, es el volumen de aire que le da la forma tubular a toda la vía respiratoria baja, digamos, ¿no? Eh, 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 y por más yo ofrece una expiración, no poder sacarlo, ¿entienden? Bien, entonces ese es el primer concepto, el volumen residual. Es la cantidad de aire inamovible que se encuentra en el espacio alveolar, que es el que le da la forma al pulmón y por ende no puede ser expirado ni tampoco aumentar su volumen, ¿ya? Volumen residual, perfecto. Ahora, el siguiente volumen está relacionado con dos funciones principales. Los siguientes dos volúmenes están relacionados con dos funciones principales. La ventilación en general, ¿cómo está conformada? La ventilación. ¿Qué es ventilación? Para empezar, ¿qué es la ventilación? Ya lo habíamos mencionado esto anteriormente en RCP, ¿se acuerdan? ¿Qué es ventilación? ¿Es lo mismo que respiración o es diferente? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Eh, mm, ¿Qué era ventilación? el flujo, eso, el flujo de Exactamente, aire. sencillo, no sé por qué nos cuesta tanto evocar esa información que es tan básica. Ventilación es el proceso mecánico que se lleva a cabo.
gracias a estructuras musculares y funcionales del pulmón, para realizar la respiración, que está dividido en dos tiempos la ventilación, ¿no? Un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. Es simple, el concepto de ventilación es eso. En dos palabras lo podemos resumir. Es cuando uno inspira y cuando expira, ¿no? Bien, entonces, eso. Ahora, la ventilación como acción está conformada por esos dos tiempos, ¿no? La inspiración y la expiración. Bien, normalmente cuando nosotros inspiramos y expiramos en un estado de reposo, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes ahora mismo, eh, la cantidad de aire que yo inspiro es limitada, es decir, que no es un volumen eh, máximo que yo necesito, ¿no? En este caso, el volumen que normalmente se expira de forma basal, es decir, de forma en reposo, es el llamado volumen corriente o también tiene otro nombre que es el volumen tidal, ¿ya? El volumen tidal, que es el primer volumen que estamos revisando ahora, que engloba o que está relacionado con la ventilación, ¿ya? El primer volumen que vamos a revisar es este de aquí, ¿ya? El volumen corriente o volumen tidal. ¿Qué es el volumen corriente o volumen tidal? Es la cantidad de aire que yo inspiro y expiro de forma basal o rítmica, si quieren llamarlo así. Es decir, que yo ahora mismo estoy inspirando y expirando. ¿Entienden? Ahora, ¿cuánto volumen representa ese volumen corriente? Representa aproximadamente 500 ml. Fíjense, es poquito. Es poquito. Son 500 ml de volumen corriente. ¿Ya? Pero esos 500 ml de volumen son suficientes como para suplir una hematosis según la demanda que yo le estoy exigiendo a mi cuerpo, ¿no? En este caso, ¿cuál es la demanda máxima que le estoy requiriendo a mi cuerpo? Casi ninguna, básicamente hablar nomás, ¿no? O mover los músculos de mi mano, digamos. Pero es mínimo el consumo de oxígeno. Ahora, esto va a cambiar cuando se modifican algunas situaciones o en este caso cuando el paciente se expone a otras circunstancias, ¿no? Pero tengámoslo en cuenta este volumen que normalmente ustedes ahorita están movilizando. Son 500 ml del volumen tidal, ¿ya? O volumen corriente, perfecto. Ahora, otro volumen importante que quiero recalcar antes de pasar más arriba es el volumen de reserva inspiratoria. Este volumen de reserva, perdón, aquí estamos en la gráfica, no sé qué pasó aquí. El volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Expiratoria. Expiratoria. ¿Qué significa el volumen de reserva expiratoria? Significa que mi pulmón, normalmente como todo sistema fisiológico, no funciona con lo justo, ¿no? Lo mismo hablábamos, por ejemplo, cuando revisamos el sistema cardiovascular en RCP, ¿no? Vimos que era un shock y cuando se comprometía el sistema cardiovascular, ¿no? Y el estado hemodinámico normal del paciente, digamos, ¿no? Y dijimos que el cuerpo trabaja con una volemia mayor a la que necesita, ¿no? En este caso, el pulmón tiene un volumen de aire dentro de sus capacidades, es decir, dentro de su espacio alveolar, tiene un volumen extra de aire por si las dudas, ¿entienden? Es un volumen de, como dice su nombre, reserva, ya, reserva, es decir, es un volumen que solamente se va a utilizar en momentos críticos o en momentos de extrema necesidad, ¿ya? De extrema necesidad.
Entonces, eso quiere decir que el volumen tidal es un volumen necesario para la hematosis, ¿correcto? Perfecto. Pero si alguien me tapara la boca y la nariz por un tiempo determinado, yo voy a entrar en hipoxia de forma instantánea. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tengo un volumen de reserva ya dentro de mi pulmón que me va a suplir esa falta de volumen tidal por un lapso de tiempo determinado. En este caso, es importante saber el volumen de este volumen de reserva expiratoria, que serían aproximadamente 1300 ml. 1300 ml, ¿ok? Bien. Ahora, este volumen de reserva expiratoria también se lo conoce como el último aliento, ¿ya? ¿Qué significa el último aliento? Ustedes tienen que imaginarse que después de expirar, o sea, ustedes están inspirando y expiran, ¿no? Ahora, hagan el ejercicio. Inspiren, expiren y después de expirar, traten de sacar un poco más de aire. Ese aire extra que pueden expirar se llama el último aliento, ya es decir, ese es el volumen de reserva expiratorio y si se dan cuenta es bastante ese volumen, ¿no? 1 litro y 300 ml aproximadamente, ¿no? Entonces, este volumen de reserva expiratorio siempre está ahí esperando a ser utilizado en situaciones críticas. En otras situaciones, por ejemplo, cuando se dan en buceadores profesionales, por ejemplo, que no utilizan equipos de oxígeno o tanques de oxígeno extra, sino que bucean con su capacidad pulmonar total, digamos, ¿no? En este caso, el buceador lo que hace al principio es, lo primero que va a eliminar es el volumen corriente, ¿no? Es las primeras burbujas que van a salir, digamos, de su boca, es el volumen corriente, digamos, los primeros 500 ml de aire. Ahora, el resto de aire que va a quedarse en el pulmón y que le va a servir para darle un plus extra de respiración bajo el agua, entre comillas, va a ser el volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Es como un seguro que se da el pulmón a sí mismo para evitar una hipoxia instantánea, porque si no existiera este volumen de reserva expiratorio, yo dejo de respirar y automáticamente entraría en hipoxia, ¿entienden? No habría un tiempo límite un margen de tiempo para que se recupere mi pulmón, digamos, ¿no? Entonces es muy importante este volumen de reserva expiratorio y yo lo puedo movilizar, yo lo puedo sacar, ¿ya? Yo lo puedo sacar. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos tres volúmenes. El volumen residual, que era el volumen inamovible, que le da la forma al, al alveolo y al pulmón en general, que se llama volumen residual, no se mueve. Después está el volumen de reserva expiratorio, que dijimos que es el último aliento, es decir, es el volumen extrafuncional que tiene el pulmón, ¿ya? Que normalmente sí se recambia, es decir, es un volumen móvil, ¿ya? Pero solamente en situaciones límites, ¿no? En este caso, cuando se corta la respiración o el volumen tidal, digamos, ¿no? O la ventilación normal. Bien. Hay un cuarto volumen que sería el último que vamos a revisar, que es este de aquí. Este último volumen tiene la denominación de volumen de reserva inspiratoria. Ya, analicemos ese nombre. Volumen de reserva inspiratorio. Significa que, para empezar, ¿qué significa de reserva? Que lo voy a utilizar en situaciones límites. Es decir, normalmente no lo voy a ocupar este volumen, ¿ya? No lo voy a ocupar este volumen normalmente. Por eso se llama de reserva.
Ahora, ¿en qué situaciones yo necesitaría aire extra? ¿Por qué? ¿Por qué le digo aire extra? Porque el volumen normal del pulmón llega hasta este límite, ¿ya? Hasta este límite, que son aproximadamente 2.800 ml. 2.800 ml de aire que está en el pulmón en este momento. Es decir, está en sus pulmones en este momento, hay 2.800 ml de aire. Ya, eso es un dato sólido, digamos, ¿no? Les, entonces, ese es el volumen que hay en este momento en sus pulmones. Pero ese no es el volumen total que puede alcanzar el pulmón. ¿A qué me refiero? Me refiero que hay una cantidad de aire extra que yo puedo darle a mi pulmón, de nuevo recalcando en situaciones límites. Volvemos al ejemplo del buceador. ¿Qué es lo que le pasa al buceador? El buceador antes de ingresar, o pongamos un ejemplo más diferente, un nadador profesional, ¿no? Que lo que tiene que hacer es permanecer la mayor parte del tiempo bajo el agua para movilizarse más rápidamente. Ahora, lo primero que hace el nadador profesional antes de lanzarse a la piscina es dar una bocanada grande de aire, es decir, infla sus pulmones al máximo, ¿entienden? Llena totalmente sus pulmones, hace una inspiración profunda, ¿entienden? Porque sabe que va a estar mucho tiempo bajo el agua, ¿no? Ahora, esa bocanada de aire extra que uno realiza en esas situaciones límites se llama volumen de reserva inspiratoria. Quiere decir que al momento de inspirar, yo meto aire extra a mi pulmón, ¿entienden? Entonces, por eso se llama volumen de reserva inspiratoria. Es decir, que la reserva no es el volumen, sino que la reserva es el pulmón en sí, ¿entienden? Que te dice, bueno, hermano, si vas a necesitar más aire en este tipo de situaciones, yo tengo el espacio. A eso se refiere el volumen de reserva, ¿entienden? Entonces, y este volumen de reserva no es cualquier cosa, porque este volumen de reserva es el más grande que tenemos en cuanto a todos los volúmenes, ¿ya? Es el más grande. Hasta ahorita teníamos 2.800. El volumen pulmonar total, así se los pongo ya de una vez, es entre 5.5 a 6 litros, ¿ya? 6 litros. Fíjense, el límite máximo está aquí. 6 litros o 6.000 ml, digamos, ¿no? Hagamos un conteo. Hasta ahorita teníamos 1.100 de volumen residual. De volumen de reserva expiratorio teníamos 1.300. Hasta aquí tenemos 2.600. No, 2.400, perdón. 2.400. Ahora, de 2.400 le sumamos el volumen tidal que da 2.800 a 2.900, más o menos, ¿no? 2.800 a 2.900, casi 3 litros, digamos, ¿no? Más el volumen tidal. Hasta aquí el volumen de aire que está en nuestros pulmones en este momento, ¿no? Ahora, a eso hay que añadirle el volumen de reserva inspiratoria. Si tenemos aproximadamente 2.800 o a 2.900 ml de aire en este momento, ¿cuánto necesitamos para llegar a 6.000? A ver, hagan un cálculo. 3100. 3.100 aproximadamente, ¿no? Entonces, mi volumen de reserva inspiratorio son 3.100 ml. Son 3 litros y 100 ml de aire. Entonces, es un montón de aire que tiene el pulmón para ofrecerle al paciente en caso de que necesite aire en estas situaciones críticas o en situaciones límites, ¿no? También puede ser cuando un bombero, por ejemplo, se mete a una construcción en llamas y necesita aire del exterior
porque dentro de la construcción el aire es limitado por la combustión de la madera y otros tipos de, de materiales que hay en las casas, ¿no? Ese sería otro ejemplo, por ejemplo, obviamente no es el caso porque los bomberos muchas veces tienen máscaras de oxígeno, ¿ya? Pero es solamente una situación teórica en la cual no tenga un tanque de oxígeno, digamos, ¿no? Bien, entonces, esos son los cuatro volúmenes que tenemos que tener en cuenta. Sí o sí tenemos que repasarlos, sí o sí tenemos que razonarlos, más que acordarse de esta tabla. Ya más que acordarse de esta tabla hay que razonarlo, ese tipo de volumen, ¿ok? Ahora, una vez aprendido el volumen, yo puedo empezar a describir las capacidades, ¿ya? Las capacidades. Empecemos con las capacidades del fondo, es decir, de la parte más inferior. Primero tenemos a la capacidad residual funcional. Ya. ¿Qué dice su nombre? Capacidad residual, funcional. Residual quiere decir que va a ser el volumen que está de forma residual más el volumen funcional sin necesidad de tener el volumen tidal. Es decir, que la capacidad residual funcional es todo el aire pasivo que hay en mi pulmón que me sirve para sobrevivir, digamos, esos últimos segundos de vida que tiene el paciente. En este caso, ya de forma gráfica, yo lo puedo representar aquí en mi pulmón. No sé qué le pasa al touch de esta cosa. Acá. Entonces, fíjense, yo lo represento de esta forma, ¿no? Primero tenemos al volumen de reserva y al volumen perdón, volumen residual y al volumen de reserva expiratorio. Estos dos volúmenes me van a conformar a la capacidad residual funcional. Quiere decir que es todo el aire que me quedó al final de una expiración normal, digamos, ¿no? Es decir, yo estaba aquí y por cuestiones de, no sé, casualidad, dejé de respirar, ¿no? Dejé de ventilar, perdón. Entonces me quedé con el aire residual que tenía ahí en el pulmón. ¿Y qué volúmenes tenía en el pulmón de forma pasiva? Es decir, en todo momento? En todo momento tengo estos dos volúmenes. La capacidad residual, la capacidad de reserva expiratoria y la capacidad residual. En todo momento cargo con este volumen. A eso se refiere la capacidad residual funcional. Es decir, que es el volumen que yo cargo en todo momento sin necesidad de echarle mano al volumen corriente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llama funcional? Porque este último volumen que tengo aquí, ya les había mencionado cuál era su nombre, el último aliento. ¿Cuál es la función del último aliento? Darle esa oxigenación ya de último recurso, básicamente, a las células. Básicamente está representada por este volumen. Este es el volumen de reserva expiratorio, es el que le da el nombre de funcional a esta capacidad, ¿ya? Funcional, porque este último volumen es el que es el que te ayuda, digamos, a permanecer oxigenada, a mantener oxigenada tu sangre por un tiempo extra, digamos, ¿no? Entonces, esa es la capacidad residual funcional, ¿ya? Residual. Es todo lo que me quedó de forma pasiva que sigue funcionando por un tiempo determinado, ¿ya? Por un tiempo determinado. Ahora, una vez revisada la capacidad residual funcional, eh, vamos a la siguiente capacidad. Por ejemplo, cuando yo hablo de capacidad inspiratoria, ¿qué se le viene a la mente?
capacidad inspiratoria. Ah, La a capacidad ver, total cuando inspiramos. razonen. ¿Cómo? Capacidad total cuando inspiramos. El Ya, volumen tidal más el volumen de reserva respiratoria. ya, perfecto. Esa es la composición, está excelente. Pero de forma simple, la capacidad inspiratoria es todo el aire que puedo meter a mi pulmón, ¿ya? Todo el aire que puedo meter a mi pulmón. Ahora, ¿por qué no está incluido este volumen, por ejemplo, volumen de reserva expiratoria? ¿Por qué no está incluido? Porque es inamovible. El residual es el inamovible, ¿no? El volumen residual. Este, perfecto, no está incluido porque ya está en el pulmón, ¿no? Ahora, el volumen de reserva expiratorio no está incluido porque también ya está en el pulmón, ¿entienden? Está de forma pasiva estos dos volúmenes. Ya, ahorita mismo tenemos estos dos volúmenes ya llenos, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que la capacidad inspiratoria solamente incluye al volumen tidal y al volumen de reserva inspiratorio. Es decir, es la cantidad de aire que yo puedo meter a mi pulmón de manera voluntaria, ¿ya? Porque al momento de el volumen corriente, por ejemplo, la acción de ventilación yo la hago, ¿entienden? Es de forma, bueno, es de forma voluntaria e involuntaria, porque hay momentos en los que uno no piensa en que está ventilando, ¿no? Es casi una función vegetativa, pero también tiene o sea, también responde a un estímulo somático o esquelético, digamos, ¿no? Gracias al diafragma. Pero bueno, esa es la capacidad inspiratoria. Es todo el volumen que puedo inspirar, ya a eso se refiere. Y está conformado por el volumen de reserva inspiratorio y el volumen tidal o volumen corriente. Si lo sumamos, ¿cuánto sería aproximadamente? Si el volumen corriente son 500, el volumen de reserva inspiratorio son 3100, ¿cuánto sería en total? 3600. 3600, ¿no? 3600 ml, fíjense, hartísimo, ¿no? Capacidad inspiratoria. Perfecto. Bien, ya tenemos, fíjense, dos capacidades analizadas. Y fíjense que no es para nada difícil este cuadrito, pero a veces se pone un poco confuso si es que no lo razonamos, ¿ya? Ahora, la siguiente capacidad es la capacidad vital. La capacidad vital a mí me gusta resumirla con el siguiente concepto. La capacidad vital es todo aire movilizable. ¿Qué significa todo aire movilizable? Por ejemplo, el volumen de reserva inspiratorio. ¿Yo lo puedo movilizar? Sí, puedo movilizarlo, ¿no? Es decir, puedo inspirarlo. Es móvil este volumen de reserva inspiratoria porque una vez lo inspiro, igual tengo que sacarlo. Entonces, movilizable. Volumen corriente, movilizable igual. Los 500 ml de volumen tidal. Igual lo puedo sacar y puedo meterlo. No puedo inspirar y puedo expirarlo. ¿Y la capacidad residual es movilizable? Solo se mueve patológico. La capacidad, perdón.
Bien, volvemos entonces. Estábamos hablando de una de las últimas capacidades que engloban este cuadrito, que sería la capacidad vital. ¿Cómo la resumíamos a la capacidad vital? Todo aire movilizable. Por ejemplo, el volumen de reserva inspiratorio, movilizable, porque puedo inspirarlo y puedo expirarlo. Volumen tidal, puedo expirarlo y puedo inspirarlo. Y estábamos hablando de el último volumen, que es el volumen de reserva expiratorio, y les estaba preguntando, me confundí. ¿El volumen de reserva expiratorio es movilizable? Les pregunto. Sí, Sí, es movilizable. Yo lo puedo sacar, le dije, en momentos críticos, que se llama el último aliento, ¿no? Es como aquel, lo último, digamos, ¿no? Lo último de lo último. ¿Y por qué no incluimos al volumen residual? Porque el volumen residual no se mueve, ¿ya? Inamovible el volumen residual. Por más que yo me esfuerce, por más que quiera sacar todo el aire, no voy a poder sacarlo a menos que alguien lo succione, digamos, ¿no? Que puede ser, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que engloba la capacidad vital, todo aire movilizable, ¿ok? Así de simple. Y por último tenemos a la capacidad pulmonar total. ¿A qué se refiere la capacidad pulmonar total? La capacidad pulmonar total es todos los volúmenes sumados, básicamente, nada más, así es simple. La capacidad pulmonar total es todo el volumen que alberga el pulmón. En este caso, la capacidad pulmonar total estándar son 5,5 a 6 litros, ¿ya? Esa es la capacidad pulmonar total, ¿ya? Es la suma de todos los volúmenes, ¿ya? Así de simple. Ahora, ya revisado este apartado, ya tenemos la base para entender lo que es espirometría. Vamos a ingresar ya al tema de espirometría, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de este cuadrito? Fíjese que es súper práctico, la verdad que Gaito nunca le pela en este tema de hacer gráficos. Es excelente este cuadrito. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, perfecto. Entonces, hay continuamos. una, ¿Sí? eh, hay una marca de tiempo abajo. ¿A qué refiere eso? Es el tiempo que transcurre, digamos, desde el momento cero hasta el momento 10, digamos, ¿no? En este caso, aquí podemos contabilizar, supongamos que esto es un minuto, digamos, ¿no? Desde del segundo cero al segundo 60, yo puedo contabilizar con estas curvas ¿qué representa estas curvas? En este Inspiración y caso, expiración. ajá, la curva de ascenso es cuando yo inspiro. La curva de descenso es cuando yo expiro, ¿no? Meto aire, saco aire. Meto aire, saco aire. Meto aire, saco aire. Esto significa este gráfico, ¿no? Entonces, cada curva representa una ventilación o también llamada una respiración, digamos, ¿no? Y si yo las contabilizo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y aquí podría haber una doceava, treceava, unos 13 respiraciones por minuto, ¿no? Así es como se contabiliza la frecuencia respiratoria. Igual en los pulsioxímetros, por ejemplo, ustedes van a ver que se forman unas curvitas así más o menos, y que como que quiere bajar y, ¡plic! Y baja, ¿no? Esta es la curva de inspiración, expiración, ¿ya? Y así se van formando las curvitas. Así que eso es lo que significa el tiempo, ¿ya? Y aquí igual, por ejemplo, esta curva es más amplia porque aquí se realizó la inspiración
forzada, como se llama, ¿no? La inspiración forzada, que es cuando yo metí aire extra a mi pulmón, ¿no? Y esto se representa con el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Esto se llama inspiración forzada, porque normalmente no la hago esta inspiración. Ya yo tengo que forzar a mi pulmón para hacerla. Lo mismo cuando yo saco aire hasta el último aliento, este último aliento también es forzado, ¿ya? Y esto se va a denominar como eh, expiración forzada, ¿ya? Expiración forzada. Cuando yo saco el último aliento, saco todo el volumen que tengo, eso se llama expiración forzada, ¿ya? Porque la normal, la expiración y la inspiración normal que ocurre en el cuerpo, que son estas dos, la expiración y la inspiración normal, uno la hace de forma pasiva, ¿entienden? No es necesario hacer ningún esfuerzo, ¿ya? Pero cuando hago la inspiración forzada para aumentar mi volumen de reserva inspiratorio, ahí sí hago un esfuerzo muscular, digamos, ¿no? Igual cuando hago la expiración forzada, cuando quiero sacar todo el aire, cuando estoy inflando un globo, por ejemplo. Eso es expiración forzada, ¿ya? Bien, entonces, ahora, para entender la espirometría, yo tengo que estudiar este cuadrito como base, ya como base. Ahora, antes de estudiar el cuadrito, veamos esta imagen. Yo cuando reviso la espirometría voy a tener dos bloques importantes de estudio. Primero va a haber una gráfica y después, aquí está completo, por ejemplo, ¿no? Esta es la estructura de una espirometría clásica, ¿ya? Tenemos una gráfica y tenemos una tabla de datos, ¿no? Perfecto. Ahora, en la gráfica es clave que yo detecte o que reconozca patrones, ¿ya? Patrones. En este caso, la gráfica está representada por dos ejes, un eje vertical que representa el flujo en volumen, ¿ya? En volumen. En este caso es en litros, digamos, ¿no? En litros. Entonces, esta gráfica va a empezar desde aquí y va a hacer esto, ¿ya? Va a hacer esto. Entonces, esto sería el volumen. Ahora, el volumen representado en el eje vertical va a estar condicionado por el eje horizontal, que es este de aquí. Voy a anotarlo con un marcador. A ver, ¿cómo era? Mm, acá está. El otro por ahí. Este eje horizontal representa el tiempo, ¿ya? El tiempo. Entonces, ese es el tiempo. En segundos. Este, por ejemplo, es el segundo cero. Después viene el primer segundo. Después el segundo segundo, como el tercer segundo y el quinto segundo. Entonces, este estudio es un estudiante que inspire, es decir, que tome una bocanada grande de aire y después el paciente va a expirar en un tubito, que es el espirógrafo, va a expirar de forma rápida y todo el aire que pueda sacarlo lo va a sacar en menos de un segundo. Es decir, que va a hacer esto. Aire fuerte que va a sacar el paciente. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que en el primer segundo se tiene casi el 80% del volumen total del pulmón, ¿no? ¿Cuánto era el volumen? Perdón, la capacidad pulmonar total eran 5.500 ml, más o menos, ¿no? Entonces, esta es una espirometría normal, fíjense, ¿no? El límite máximo aquí son 6 litros
Y aquí estaríamos por 5.5, aquí quizás un 5, digamos, ¿no? Esta es una espirometría normal. ¿Por qué? Porque mi paciente en el primer segundo que yo le dije que saque todo el aire que podía, en el primer segundo sacó aproximadamente el 80% de su capacidad pulmonar. En este caso, esta acción se llama eh, volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Así se lo resume, ¿no? Como BEF1, ¿ya? Así va a estar en su tablita de datos, ¿ya? BEF1. Volumen expiratorio forzado, es decir, que yo lo forcé al paciente a que expire muy fuertemente por a través de ese tubito en el primer segundo. Ya es decir, en un segundo ya tuvo que haber eliminado el 80% de su volumen, ¿cómo se llama? De su capacidad, perdón, capacidad pulmonar funcional, ¿ya? Que es el volumen de reserva, el volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y el volumen tidal o volumen corriente, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué incluyo el volumen de reserva inspiratorio? Porque yo le dije al paciente, antes de que hagas esta prueba, le dije, meta aire lo más que pueda y después elimina el aire, ¿entienden? Elimina el aire. Entonces, ese es el tipo de capacidad, ¿no? La capacidad pulmonar funcional. Ahora, eh, una vez llegado este pico, el paciente va a seguir eliminando el resto del volumen, que sería el otro 20% de volumen, hasta que termine en los últimos 5 segundos. Sí o sí tiene que durar a por lo menos 5 segundos de esta prueba, ¿no? Entonces tiene que expirar fuertemente y tiene que seguir sacando el aire hasta lo más que pueda, ¿ya? Por 5 segundos. Bien. Ahora, eso representa la curva de arriba, ya es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ya eso representa la curva de arriba. Es la cantidad de aire que yo puedo sacar del pulmón, ¿ya? Del pulmón. Ahora, la pancita de aquí abajo, la pancita de aquí abajo, es una curva teórica que se grafica durante la expiración. ¿Por qué? ¿Qué significa, eh, ¿qué significa la pancita de abajo? La pancita de abajo representa a lo que se llama la capacidad vital, ¿ya? La capacidad vital, o CB, como se abrevia, ¿ya? CB. Esta capacidad vital, si volvemos a nuestra gráfica, que vamos a hacer una corrección porque nadie me lo mencionó. A ver, no puedo borrarlo, ¿no? La capacidad vital, ¿cómo estaba conformado? Nadie me corrigió. ¿Cómo está conformada la capacidad vital? Dijimos de forma sencilla, ¿cómo la representamos la capacidad vital? Todo el Es aire movilizable. todo el aire movilizable. Movilizable. Y esto está conformado por volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y el volumen tidal, ¿no? Entonces aquí corregimos, ¿ya? Corregimos. Se llama capacidad vital, ¿ya? Capacidad vital. Entonces, en el primer segundo, yo voy a eliminar el 80% del volumen que representa la capacidad vital, ¿no? En este caso, si hacemos una suma, ¿cuánto sería? El volumen de reserva inspiratorio son 3100, volumen de reserva expiratorio son 1200 y volumen tidal son 500. En total son 4800. 4800 ml de volumen
vital, ¿ya? Es del volumen que representa la capacidad vital, ¿no? Es decir, es la sumatoria de estos tres volúmenes movilizables. El volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y el volumen tidal. Ya yo lo sumo y tengo 4.800 ml aproximado, ¿ya? Entonces el 80% de esos 4.800 ml, claro, ahora sí tiene sentido. Aquí el límite máximo son 5 litros. Ahora sí tiene sentido. 5 litros es el límite máximo, ¿ya? Entonces, aquí más o menos estaría un 4.5 y aquí un 4, ¿no? Litros, litros. Entonces, en el primer segundo, se tuvo que haber eliminado por lo menos el 80% eh, de mi capacidad vital, ¿no? Que son 4.800 ml. Unos 4.500 ml ya deberían haberse eliminado en este punto. Por eso es que esta curva se dibuja de esta forma, ¿ya? Esto se llama pico flujo, ¿ya? Pico flujo. Entonces, esta sería la gráfica expiratoria. Y ya después de aquí se elimina el otro 20%. Supongamos que aquí eliminé 4.500, me quedan 300 ml, digamos, ¿no? Para eliminar. Y esta gráfica de caída son los 300 ml ya residuales que me quedan, ¿no? De reserva, de reserva. Bien. Y la pancita de aquí abajo representa todo el volumen que pude haber metido en un momento inicial, ¿ya? Es decir, es la sumatoria de todo el volumen que yo expiré en un momento inicial y que terminé de expirar al final. Si se dan cuenta, en realidad, esta pancita solamente es el reflejo de la cantidad de volumen que mi pulmón puede manejar o que mi pulmón puede eh, albergar, ¿no? Entonces, eso es importante que recalquemos al momento de analizar la espirometría, se ven dos cosas. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que representa cuánto aire puedo sacar en un segundo. Eso representa el BF1. Y después está la capacidad vital, que representa cuánto aire puede albergar mi pulmón. Así de simple. Ya mi pulmón. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y ambos o son normales, sus valores normales se manejan en porcentaje. Así les va a salir en sus gráficas, ¿ya? 80 al 100%, lo normal del BFUN. Y de la capacidad vital igual es 80 a 100%. Es lo normal que tendrían que encontrar, ¿ya? Ahora, en sus tablitas de espirometría, les van a dar volúmenes, ¿ya? Les van a dar volúmenes. Entonces, fíjense aquí, les dan volúmenes, pero también porcentajes, ¿ya? Porcentajes. Entonces, aquí en esta parte de acá está el porcentaje, el volumen de cada uno, ¿no? Por ejemplo, allá, ya si lo llevamos a la parte teórica, vamos a borrar todo esto. Por ejemplo, yo les voy a preguntar, si el volumen, si el valor normal, dijimos, del BEF1 tiene que ser entre 80 y 100%, y de la capacidad vital igual, tiene que ser entre 80 y 100%. ¿Cómo están estos valores? Por ejemplo, este de aquí, de la capacidad vital. ¿Cómo está? Disminuido. Disminuida. ¿Por qué? Porque el valor normal dijimos que es entre 80 y 100%. Aquí, por ejemplo,
El BEF1, ¿cómo está? Igual dividido, pero en el rango creo. Igual está disminuido, ¿no? Está por debajo de 80. Entonces, fíjense que ambos están disminuidos. Y esta flechita de disminuido es lo que representa este gráfico simple que les estoy mostrando aquí, ¿ya? Este gráfico resume todo lo que es espirometría, ¿ya? Por ejemplo, ¿esto qué significaba? Es la capacidad vital. Ah, eso, la F significa forzada, ¿ya? ¿Por qué forzada? Porque la capacidad vital está incluido un volumen que forzadamente tengo que meterlo, que es el volumen de reserva inspiratorio, ¿ya? Forzadamente tengo que meterlo y es este volumen que yo le digo al paciente, señor, meta aire lo más que pueda. Ese es el volumen de reserva inspiratorio que yo le pido al paciente eh, que tome, digamos, ¿no? En este caso, es por eso que se llama capacidad vital forzada, ¿ya? La CVF. Ahora, por ejemplo, eh, cuando yo digo normal, a eso, la espirometría se va a dividir en dos tipos de patrones generales, ¿ya? Uno de estos patrones va a ser el patrón obstructivo y otro va a ser el patrón restrictivo. Ya, restrictivo. Ahora, vamos a ver ejemplos de cada uno. No se preocupen, ahí tengo una gráfica bonita sobre este tema, así que paciencia. Por ejemplo, cuando en mi gráfica aquí me dice normal, ¿qué significa? Significa que el valor de la capacidad vital forzada está entre 80 y 100%. ¿Ya? Entre 80 y 100%. Cuando las flechitas indican esto que está para abajo, indican que el valor, en este caso, esta flechita para abajo, ¿qué significa? Significa que el BEF1, que se esté aquí, está por debajo del rango normal, que es de entre 80 y 100%, es decir, está por debajo del rango normal. Y por eso es que me marca la flechita hacia abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el patrón obstructivo, el problema no es el de meter aire, porque fíjense cómo es que está mi capacidad vital forzada. ¿Cómo está? Está normal, ¿ya? Quiere decir que yo pude completar el volumen de reserva inspiratorio, pude completar el volumen de reserva expiratorio y pude completar el volumen tidal. Los tres volúmenes los pude completar de forma adecuada, entonces mi capacidad vital forzada me arroja valores entre 80 y 100%, que es lo normal, digamos, ¿no? Pero el problema del obstructivo es que al momento de expirar, cuando se quiere formar esta curva, cuando se quiere formar esta curva, del obstructivo, perdón, del obstructivo, cuando se quiere formar esta curva, no logra sacar el aire de forma correcta y por eso fíjense que no llega al límite, no llega al límite esperado, digamos, de volumen que yo puedo sacar. Entonces, los procesos obstructivos, el problema es que algo me obstruye la salida, ¿ya? Algo me está impidiendo el paso de aire hacia afuera del pulmón, ¿entienden? Entonces, el problema no es meter el aire, sino sacarlo. Ya eso es cuando estamos ante un problema o un trastorno obstructivo. Tienen que acordarse obstructivo cuando alguien te obstruye el paso para salir de un boliche, por ejemplo, ¿no? ¿Quién te obstruye el paso? La gente que está ahí en el camino. Entonces, ¿quién va a ser esa gente que está en el camino? Por ejemplo, un ejemplo clásico de un trastorno obstructivo es el asma, ¿ya? El asma o también la bronquitis crónica. ¿Qué pasa en estos dos trastornos? Hay moco. ¿En dónde? En el espacio alveolar. Entonces, ese moco que está en el espacio alveolar, es decir, en el tubito alveolar que está ahí, ¿no? Ustedes imagínense así y está lleno de moco, digamos, ¿no?
Entonces ustedes imagínense que en el asma, bueno, no imagínense, es un hecho de que en el asma y en la bronquitis crónica, por ejemplo, se llena de moco el espacio alveolar. Entonces esto obstruye la salida de aire, ¿ya? No sale bien el aire. Entonces, en mi gráfica de la espirometría, la BF1 me va a salir reducida por debajo del límite que es entre 80 y 100%, ¿ya? Entonces, eso es lo que caracteriza a un patrón obstructivo. En cambio, el restrictivo, a diferencia del obstructivo, el restrictivo lo que hace es que no deja que nadie entre, ni tampoco deja que nadie salga. Ah, no me deja seleccionar otro color. Demonios. Espera. Aquí, por ejemplo, está reducida. ¿Qué significa que está reducida? Que está por debajo de 80 a 100%. ¿Correcto? Bien. Aquí otra flechita reducida en BF1 significa que está por debajo del 80 al 100%, que son sus valores normales. ¿Qué significa esto? Significa que en el patrón restrictivo yo no pude completar los volúmenes. Es decir, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, el volumen tidal, no los pude llenar ya por un X o Z motivos, digamos. Mi pulmón no está pudiendo llenarse de aire correctamente. Entonces, eso es lo que refleja la capacidad vital forzada disminuida, ¿ya? Refleja que el pulmón no puede, no puede meter el aire suficiente, ¿ya? Entonces, si yo no meto el aire suficiente, tampoco voy a poder expirar el aire suficiente, ¿no? Entonces, el BF1 también va a estar reducido porque de plano tengo poco aire dentro del pulmón, ¿no? De plano. Entonces, ambos van a estar reducidos, ¿ya? Ambos van a estar reducidos. Ahora, ¿qué significa este valor de aquí? Este valor aquí tiene un nombre, ¿ya? Tiene un nombre. Se llama el índice de Tifenau. Tifenau. Así se llama. Índice de Tifenau. Este índice de Tifenau es la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Todos estos dos valores se dividen de forma equitativa, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, el valor normal del índice de Tifenau es de 70, ¿ya? De 70. 70 es lo normal, ¿ya? Lo normal. En este caso, este valor de 70 es, por así decirlo, teórico, ya no es inamovible este valor. Siempre va a ser 70 el valor normal, digamos, del índice de Tifenau. Cuando tengo, por ejemplo, el patrón obstructivo, va a salir menos de 70, ¿ya? Me va a salir en el apartado, por ejemplo, ¿dónde está? Este, este sí. Fíjense, aquí está este valor de aquí, ya que es la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. ¿Cuánto me da este valor? 53.4. Esto en relación al valor normal que es 70 está por debajo del valor, ¿no? Que quiere decir que es 53, ¿no? 53.4. Está por debajo del valor normal. Eso significa que este proceso es obstructivo, ¿ya? Así de plano. Entonces, volvemos a la gráfica aquí. ¿Qué dijimos? Por debajo de 70, mi patrón va a ser obstructivo, ¿ya? Obstructivo. A ver, veamos, por ejemplo, el BEF1. ¿Cómo está ese BEF1? Aquí. ¿Cuál sería este de aquí? Sería este acá. BEF1. ¿Cómo está? El valor medido es 1.59 litros y en porcentaje es 54. ¿Cómo está ese valor? ¿Cuánto tendría que ser?
Eh, está disminuido porque tiene que ser, creo, 3. Ya está disminuido porque en el porcentaje yo ya me estoy dando cuenta. ¿Cuánto es el porcentaje normal, el valor normal de BF1? 4800. No, 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 el porcentaje que me Ah, tendría que salir. 80. Entre 80 y 100%, ¿no? Esto es lo normal que tendría que salirme en mi espirometría. Pero en este caso, fíjate que el BEF1 me arroja un valor de 54%. Quiere decir que está disminuido. El BEF1, disminuido, porque está en 54%. Ahora, la capacidad vital forzada teóricamente tendría que estar normal. Vamos a revisarla. Capacidad vital forzada. Tengo cuánto de porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje? 81. 81,4%. ¿Y eso es normal? Sí, normal. Está dentro del rango, ¿no ve? 81,4%. Quiere decir que está normal su capacidad vital forzada está normal. Normal, ¿no? Entonces, fíjense, es un cuadro obstructivo típico, ya típico. Igual vuelvo aquí a la gráfica. Normal la capacidad vital forzada, pero la BF1 está disminuida y por ende su índice de tifeno va a estar disminuido también, que es 54%, ¿no? Y fíjense que el problema aquí es al momento de sacar el aire, ¿no? Al momento de sacar el aire, la curva se hace muy pequeña aquí. La curva se hace muy pequeña y permanece a lo largo del tiempo con poco volumen, pero la pancita de abajo permanece con una morfología típica de un cuadro obstructivo, ¿no? Igual si quieren verlo aquí, digamos, obstructivo. Fíjense, la curva de arriba de BF1 está disminuida, como dice la gráfica aquí. ¿Dónde está? Aquí. BF1 disminuida, disminuida. Entonces la curvita va a estar disminuida por debajo de lo normal, ¿ya? Esto sigue bajando a lo largo del tiempo y termina. En cambio, la capacidad vital está normal. Fíjense la morfología que tiene esta capacidad vital forzada. Está normal, tiene la forma similar a, digamos, a una espirometría normal, ¿no? Entonces, ese es el patrón obstructivo graficado, digamos típico de incluso este patrón obstructivo algunas veces se manifiesta así, miren, una curva chiquitita, 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 ¿ya? Bien pequeña esa curvita, pero la panza es grande, digamos, ¿no? Eso es lo típico de un cuadro obstructivo, ¿ya? Un cuadro obstructivo típico. En cambio, la parte restrictiva, yo les dije que le cuesta meter aire, pero también le cuesta sacar el aire. Entonces, le cuesta meter el aire y le cuesta sacarlo. Entonces, la pancita de abajo va a estar chiquita y la curvita de arriba también va a estar chiquita, porque está eliminando poco aire en un segundo, pero también en un momento inicial no inspiró la cantidad de aire suficiente. Entonces, las gráficas de los patrones restrictivos siempre van a ser uniformes, ¿ya? Es decir, que es como una representación miniatura de lo normal, ¿ya? Porque fíjense aquí, ¿qué es lo que cambió? Está así. O sea, lo normal sería que la curva de arriba sea grandecita y la pancita también grandecita, ¿no? En cambio, en el obstructivo, la curva de arriba está pequeña, pero la panza está normal, ¿ya? O grandecita, digamos, ¿no? Entonces, como un barquito. En cambio, la restrictiva, ambas están reducidas de forma simétrica. Entonces, este patrón restrictivo me arroja una morfología similar a la de normal, ¿ya? Similar a la normal. Pero la diferencia es el tema de los volúmenes, ¿ya? Es el tema de los volúmenes. Aquí, por ejemplo, el máximo pico de expiración. Uy, me vino un déjà vu. Me vino un déjà vu.
el máximo pico de expiración va a ser, no sé, 3 litros, digamos. En cambio aquí expiraba el máximo de 4.800, digamos, ¿no? Y aquí va a ser 3 o quizás 2.800 en un cuadro grave, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, entonces, vamos a dejarlo aquí esta clase de hoy, ¿ya? Vamos a dejarla en la interpretación de la espirometría. Me interesa que la repasemos de una manera más profunda, ya en otra clase, para afianzar un poco más de este tema que es bastante interesante, bien bonito, les va a gustar, pero vayan repasando. Yo les voy a pasar esta diapo para que la vean. Y la próxima clase vamos a terminar de este tema con la interpretación de la espirometría, ¿ya? Así que eso sería todo por hoy. Voy a sacar captura de la asistencia. Somos muy pocos, somos 11 personas, 8 personas. Bueno, yo incluido, somos 7. Entonces, bueno, cada quien, ¿no? Con el interés que le da. Se los voy a pasar de forma privada, ¿ya? La diapo. Si quieren compartirla ya es su decisión. Pero valoro que hayan estado presentes en la clase de hoy, ¿ya? Eso sería todo. Entonces voy a tomar lista con las capturas que tomé. Así que ya podemos retirarnos. Hasta luego. Hasta luego, Axel. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.